Buen día, Agustín Rocío. Emilio Briguglio es. Ah, Es difícil Briguglio. el apellido. Sí, Ah, sí. mira, me cambiaron acá el orden de la letra. Está Briguglio. bien, no hay problema. Emilio, le decimos Emilio nomás. Fíjate, Facu, de corregir también el Zócalo. ¿eh? Bueno, ¿cómo fue esto, Emilio? ¿Qué pasó? Bueno, Agustín, te cuento. Yo trabajo acá en la Fiscalía de Robos y Hurtos y el día viernes, al mediodía, recibimos una denuncia en sede de comisaría eh, donde una persona se presentó y específicamente denunció esto. Denunció que el día anterior, el día 30 de julio, le habían sustraído de la vía pública una camioneta que era de su propiedad, que ella había dejado las llaves dentro de la camioneta y que ingresó a su casa, y cuando salió la camioneta ya no estaba. Es decir, que autores ignorados se habían apoderado de esa camioneta, ¿no? Sin utilizar fuerza en las cosas. Por lo tanto, la Fiscalía calificó en ese momento el delito como un hurto, ¿no? Un hurto doblemente calificado por ser de vehículo dejado en vía pública y llave. En el mismo momento de la denuncia, también la denunciante dice que ella realizó averiguaciones con su familia y que estaría en una concesionaria. Bueno, esta denuncia dieron, como hacen con todas las denuncias, ¿no? Inmediata intervención a nosotros, a la Fiscalía de Robos y Hurtos, quienes, bueno, comenzamos enseguida, ¿no? Con todas las diligencias de investigación que siempre realizamos, ¿no? Cuando hay este tipo de denuncias. Le damos intervención primeramente a la brigada para que haga un relevamiento de testigos, de cámaras en el lugar. Y más allá de la investigación de ese delito, también, bueno, nos concentramos, digamos, en buscar esta camioneta que presuntamente ya sabíamos dónde estaba, ¿no? En una concesionaria. Mandamos gente a verificar el lugar, específicamente tomamos fotografías, verificamos que la camioneta estaba allí. Así que bueno, ahí comenzó, digamos, todo después la investigación y las medidas, ¿no?, que nosotros realizamos. Pedimos de manera urgente al juez de garantías una orden de allanamiento para poder recuperar ese vehículo que había sido denunciado como sustraído, y consignamos obviamente la concesionaria, no permitiendo el ingreso de nadie, ¿no? Por lo tanto, ese día la concesionaria no trabajó a la tarde. Y bueno, afectamos obviamente personal primero que nada para que haga la consigna, después personal para que realice el allanamiento, y una vez que ya teníamos la orden de allanamiento y que estaba en poder de los efectivos, ahí la oficina de investigaciones, los chicos que son muy buenos, ya habían empezado, ¿no?, con toda la medida de investigación, y entre ellas hicieron una compulsa, ¿no? O sea, miraron el perfil público de la concesionaria y ahí lograron ver que 4 horas antes de la presunta sustracción, ese vehículo ya estaba en poder de la concesionaria. Con esta información, bueno, nosotros no podíamos realizar el allanamiento porque era un allanamiento, si bien estaba fundado, era un allanamiento fundado en una información falsa, ¿no? Entonces el allanamiento no se hizo y sí, en el lugar se entrevistó a los dueños, quienes, bueno, nos manifestaron otra cosa, ¿no?, que ellos habían adquirido la camioneta de otra manera. Es por esto que, bueno, habiendo corroborado, ¿no?, en el momento ese que la denuncia era falsa y estando el denunciante en el lugar, bueno, se procedió, digamos, a la demora y después le formulamos cargos, como usted dice, el día sábado, por el delito de falsa denuncia, ¿no? Falsa, a ver, ¿cómo está tipificado eso? Falsa denuncia, entonces, ¿y qué responsabilidad cabería? La falsa denuncia es un delito tipificado en nuestro Código Penal en el título de delitos contra la administración. O sea, no tenemos, digamos, una víctima determinada, sino que la víctima sería en todo caso la administración pública en general. Específicamente en este caso, los damnificados, por así decirlo, serían, bueno, los efectivos policiales que hicieron todo un abordaje, ¿no?, investigativo, fueron al centro de monitoreo para ver las cámaras, la propia fiscalía, ¿no?, que al haber sido engañada, ¿no?, con esta denuncia falsa, solicitó un allanamiento con esta información falsa, incluso el juez, ¿no?, que también, digamos, autorizó ese allanamiento con esa información falsa. Y respecto de la tipificación, como le digo, está tipificada en el artículo 245 de nuestro Código Penal, y respecto de la pena, bueno, no tiene una pena muy alta, ¿vio? La pena va de 2 meses a 1 año, por lo tanto, si la persona no tiene antecedentes, bueno, no es una pena, digamos, que prevea la prisión efectiva, ¿no? Y Emilio, ¿se está investigando también las motivaciones que tuvo esta persona al realizar esta falsa denuncia?
Desde la Fiscalía, en principio, son delitos diferentes, ¿vio, Rocío? Nosotros cuando tomamos contacto con los dueños de la concesionaria, quienes habían realizado incluso el video y la publicación, ellos nos informaron que ellos en realidad habían comprado esta camioneta en otra localidad, específicamente en provincia de Buenos Aires. Que ellos le habían pagado todo, pero que bueno, no les habían hecho la transferencia, ¿no? Claro. En caso de que eso sea un delito, ¿sí? Por ejemplo, una estafa o algo por el estilo, la verdad que nosotros no tenemos denuncia de ellos que hayan realizado alguna estafa. Y en caso de que se realice, no es una investigación, entiendo, que correría por aquí, por Neuquén, porque como fue un delito que se cometió en otra localidad, ¿vio? Los que deben intervenir son el Ministerio Público Fiscal del lugar en donde se cometió el delito, que en este caso sería esta provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Pregunto, Emilio, la camioneta entonces, ¿alguna vez perteneció a la mujer que denunció la sustracción del vehículo? Específicamente sí, está su nombre. Está su nombre. O sea, cuando una persona realiza una denuncia diciendo este es mi vehículo, fue sustraído, también se verifica en los sistemas que nosotros tenemos si es la propietaria o no, ¿no? Está bien, pero usted me decía recién que ese vehículo fue adquirido o había sido adquirido en provincia de Buenos Aires, digamos, en otra jurisdicción, en otro distrito. Claro. Eso es lo que nos cuentan los testigos. En realidad nosotros, Agustín, no investigamos, como yo le digo específicamente, qué fue lo que ocurrió, o sea, cómo lo adquirió. En el caso específico, nosotros lo que investigamos o nos pudimos abocar es a la falsa denuncia. Y la falsa denuncia es simplemente esto, ¿no? Denunciar un hecho que es delito y que en definitiva ese hecho no existió. Nosotros lo que pudimos constatar es que este delito que denunció la persona, que es haberle sustraído un vehículo de su casa, no existió. Después los pormenores, digamos, de cuál es el trasfondo, ¿no? Si compró, si no compró, si se sustrajo, por ahí capaz que se sustrajo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en otro momento, en otro lugar. Eso ya es materia de investigación de otra cuestión, digamos, ¿no? Nosotros específicamente el delito de falsa denuncia lo que prevé es esto, es, bueno, investiguemos si este hecho que se cometió, este delito, perdón, que se denunció, se existió o no. Como no existió, listo. Ya se configura el delito, ¿me entiende? Más allá de que se haya incluso sustraído realmente, pero en una fecha anterior o en otro lugar. Claro, claro. Emilio, ¿han tenido ya antecedentes de denuncias falsas de estas características? Mire, Agustina, yo estoy en la Fiscalía de Robos y Hurtos hace poco, pero por ahí de comentarios realizados por mis compañeros, hemos tenido algún tipo de denuncia. Lo que pasa que muchas veces no se puede avanzar porque no podemos nosotros lograr saber a ciencia cierta, ¿no? Que es cuando uno imputa penalmente a una persona un delito, tenemos que tener muchos elementos que nos digan sí, este hecho es falso, ¿no? Claro. Y entonces por ahí se han denunciado algunas cuestiones como, no sé, me robaron la rueda, me robaron por ahí una bicicleta, ¿no? Pero como se denuncia autores ignorados, porque siempre la falsa denuncia es autores ignorados, no tenemos un imputado a quien preguntarle o a quien imputar. Y muchas veces hay lugares en donde no tenemos evidencia, no hay cámaras, no hay testigos, entonces queda como una denuncia, digamos, ¿no? No pudiendo nosotros acreditar si es verdadera o no, si ese hecho realmente existió o no. En este caso, justo antes de ingresar al domicilio a recuperar ese vehículo, pudimos contactar por un perfil público de Instagram que ya esa camioneta estaba en poder de estas personas antes. Entonces, ese fue el primer indicio que nos dio a nosotros de decir, bueno, esta denuncia en principio no es verdadera, ¿verdad? Claro. Después, con la entrevista a las personas y demás documentación y demás evidencia que se fue agregando, pudimos corroborar mucho más que ese delito existió, o sea, que el hecho de la sustracción no había pasado, ¿no? Y es por eso que se pudo, digamos, imputar este delito de la falsa denuncia. Claro. Bueno, hablabas de una, en caso de una sentencia condenatoria, de una pena que va de un puñado de meses hasta un año, creo. Sí. Con lo cual, digamos, la sustanciación efectiva de una condena es probablemente poco factible, ¿no? Si es que hay una sentencia condenatoria, lo más probable es que haya una condena en suspenso.
las motivaciones, yo sé que es muy temprano todavía, pero ¿estamos frente a una persona con algún tipo de desequilibrio emocional? ¿Estamos al frente a una persona con algún aprieto financiero? ¿Cuáles son las presunciones que tienen desde la justicia respecto de las razones por las cuales se hace una cosa así? Respecto de este caso particular, por lo menos lo que sí pudimos notar es que la persona no es que tenga ningún tipo de desequilibrio. Si tuviera algún tipo de desequilibrio, ya sea emocional o en su estado mental, por así decirlo, no podríamos haber hecho la formación de cargos, digamos, ¿no? Porque pudo haber habido en la persona, no sé, o un estado de necesidad o no entender bien lo que estaba realizando. Entendemos que lo hizo obviamente a conciencia, sabiendo lo que hacía y sabiendo que el hecho no existió. Y es por esto que se le puede imputar este delito. Respecto de las motivaciones internas, y ahí ya que la verdad que no, en principio no podríamos saberlo porque eso queda, digamos, solamente en el foro íntimo de la persona. Lo que sí, como yo le contaba, es la información que pudimos obtener es que es lo que nos dicen los testigos, ¿no? Uh-huh. Esta camioneta ya la habían adquirido en otra provincia, que no le habían dado la transferencia, que les dijeron que se la iban a dar después y no se la dieron. Y surgió después esta denuncia, digamos, tratando de recuperar este vehículo. Por eso le digo, no sé si atrás de esto hay un conflicto familiar o una estafa. Son cuestiones, digamos, que habría que dilucidar en otro proceso que tendrá como parte, digamos, a las personas que tienen la camioneta, ¿no? Que tendrán que denunciar y denunciar qué fue lo que ocurrió para ver por qué esta persona quería recuperar esta camioneta, ¿no? Entiendo. Nosotros, como le decía yo a Agustín, lo único que tenemos que corroborar en el caso es si el hecho existió o no. Y como el hecho no existió, ya hay falsa denuncia. Entonces pudimos ahí corroborar esa plataforma fáctica, digamos, con la evidencia que teníamos y por eso pudimos formularle cargo, ¿no? Emilio, independientemente de la cuestión penal, aquí usted decía recién hubo movimiento del Poder Judicial, de policía, digamos, todo el dispositivo, todo el aparato público al servicio de una denuncia que después, bueno, se termina sospechando que es falsa. Hay, en el marco de esta investigación, esta causa también por falsa denuncia, ¿hay un intento por recuperar, digamos, ese esfuerzo puesto a disposición de la búsqueda de justicia por parte del Ministerio? ¿Cómo tramita eso? Nosotros desde el Ministerio Público, digamos, no es una competencia, entiendo, que tengamos asignada. Desde el Ministerio Público nosotros investigamos delitos. Después, ¿cuáles fueron los recursos puestos por el Estado para llevar adelante esta investigación? Incluso ni siquiera yo los tengo cuantificados, ¿vio? No sabemos bien, o no podemos determinar bien, no sé, en cuestión de sueldos, cuánto tiempo le llevó a los efectivos trabajar en esta causa, al juez incluso, que también intervino, estuvo en su tiempo viendo el allanamiento, ordenándolo. Entiendo que son más cuestiones del Poder Ejecutivo. Por lo menos desde el ámbito del Ministerio Público, digamos, entiendo que no es una competencia que nosotros podamos realizar, ¿no? Decirle, bueno, nosotros nos tomamos todo este tiempo para investigar este hecho que no existió, y todo este tiempo salió tanta plata, entonces le vamos a solicitar que nos la devuelva. Nosotros investigamos delitos, no tenemos esa facultad, digamos, ¿no? Okay. De buscar ese resarcimiento económico. Ok, pero existe. ¿Cómo? Pero existió. Sí, existió. Claro, como yo le decía, hubo toda una apuesta, digamos. A ver, los móviles policiales hubieron un gasto también en lo que es el traslado, y la ocupación del tiempo más que nada, ¿no? Como yo le contaba, de efectivos policiales que se encuentran afectados a la prevención de verdaderos delitos, ¿no? Para que no ocurran robos verdaderos, para que no ocurran otros hechos, y nosotros los desafectamos, ¿no? De esa tarea que tienen ellos de prevención, para abocarlos a esto, ¿no? Sí. Que comenzó a las 12 del mediodía, cuando se hizo la denuncia, pero bueno, se extendió toda la tarde, ¿no? Hasta acá prácticamente casi la noche. Entonces, obviamente que hubo una disposición, digamos, por parte del Estado de distintas personas para poder llevar adelante todas estas medidas, ¿no?